Tardes. Casi no los veo porque me da la luz de frente, pero les veo las caras de atentos. Entonces, muy grato estar con ustedes. Nuestro tema y nuestros temas y el sitio en el que estamos reunidos son sitios de dolor, pero me parece que estamos tomando un impulso en el país para que este dolor sea además un insumo para lo nuevo. No digo que vamos a construir, sino que estamos construyendo. Yo pues voy a hacer referencia al tema que nos convoca aquí de tierra, territorios y recursos, y lo he subtitulado En el umbral de los cambios, precisamente por lo que les señalaba yo a ustedes. Siguiente. ¿Murió? Bueno, la tecnología siempre nos toma el pelo. Primero que todo, creo que es importante siempre que nos ubiquemos en el contexto de qué estábamos hablando nosotros en este momento. Cuando hablamos de un umbral de transformaciones, de una perspectiva de, como llama una socióloga, como dice una socióloga argentina, Maristela Sviampa, dice: estamos al borde de un cambio de época. Y los cambios de época no son fáciles. Para nosotros, por una parte, estamos ante la posibilidad de terminar una larga guerra. En segundo lugar, algo que es muy esperanzador, un proceso de movilizaciones campesinas y populares que no tiene antecedentes recientes. Y en tercer lugar, lo que es muy preocupante, las amenazas que rondan al país. En primer lugar, está el tema alimentario. Colombia es un país en el que no se ha sentido con el rigor en el que se ha sentido en otros países la crisis alimentaria. Nosotros tenemos un algo terrible que se oculta y que nos hace excepcionales. Son los ingresos del narcotráfico. Tenemos inclusive especialistas de organismos internacionales que se han dedicado a encubrir la magnitud de los ingresos del narcotráfico como tarea. Pero el hecho es que el comportamiento de la economía colombiana lo que sí muestra es que este volumen es mucho mayor de lo que se nos reconoce oficialmente. Y basta señalar un dato. El año pasado, el ministro Vargas Lleras habló sobre el lavado de activos y dijo: en Colombia al año se lavan 16 billones de pesos. Eso nos da una idea del tamaño de esta economía. Eso no quiere decir que el problema alimentario lo hayamos superado. El problema alimentario es muy crítico, profundo, porque Colombia pasó de ser, de finales de los años 80, un país que se autoabastecía, a ser en la actualidad un país que está dependiendo en más de un 50% para su canasta básica de alimentos de importaciones. Es decir, nosotros nos volvimos un importador de alimentos. Entonces el tema alimentario gravita y gravita peligrosamente sobre nosotros. El otro tema, pues al que se va a hacer referencia hoy con más detalle, Ricardo y a mí le van a hablar de esto, la usurpación de tierras. Yo digo sin restitución. Ricardo tendrá sus argumentos, se nos han planteado los procesos, la dificultad de los procesos, pero digamos que la magnitud del despojo es tan grande, la magnitud de los despojados es tan grande que podemos hablar en esos términos. Y por otra parte, lo que estamos viviendo día tras día y cada vez más grave, proceso de destrucción de los ecosistemas gracias a la minería y al sistema de la nueva agricultura, como gozosamente lo llamara un ministro del presidente Uribe. La situación del Casanare,
la situación de varias regiones del país, entre otras la Sierra Nevada de Santa Marta, donde los procesos de restitución parecen estar amenazados por las manos criminales que están empujando los incendios, como también parece estar ocurriendo en el Chocó. Y finalmente, como si esto no fuera bastante, Colombia está convertida en una plataforma de la guerra contra Venezuela. Nuestra frontera está cubierta de formaciones paramilitares que están atacando el proceso de construcción social y política venezolana. Esto es muy grave, porque ese proceso puede desencadenar en una intervención de los Estados Unidos a favor de la Carta Democrática de la OEA, y nosotros obviamente estaremos involucrados en esa agresión. Entonces, estos son los elementos del entorno. La siguiente, por favor. Nos preguntamos, siguiente, por favor. ¿Qué es el territorio? Ustedes saben, hay muchísimas definiciones sobre el territorio. Y me parece que de los años 80, 90 en adelante ha florecido la preocupación por definir el territorio. Yo, considerando la literatura más asequible, digo, pues es un pedazo de espacio. No es espacio, es un pedazo de espacio discreto en donde se vive, donde se mantienen y construyen relaciones de solidaridad, lo que algunos llaman el tejido social, donde se echan raíces, desde donde se relaciona con el resto de la sociedad, donde se expresa el poder. Ustedes podrán ampliar estas definiciones, pero básicamente yo creo que podemos trabajar en la perspectiva de que qué ocurre cuando un país como Colombia es desterritorializado más del 10% de su población. Estamos simplemente en el ámbito de una guerra por los territorios, no solamente una guerra por la tierra, sino una guerra por los territorios, una comprensión más amplia que va más allá de las connotaciones de la tierra. Colombia, ustedes saben, estas son cifras que tenemos del último Atlas, tiene un total de 114 millones de hectáreas, del total del cual 63 millones uso no agropecuario, 51 millones en uso agropecuario. Esa caracterización daría la imagen de un país con un inmenso potencial, y efectivamente lo es. Es un país con un inmenso potencial, pero ¿qué ocurre? Vamos a verlo. La siguiente. La distribución de la propiedad territorial. Yamile seguramente va a hacer alguna referencia a esto, persona muy conocedora de este tema. Estos son datos del Atlas del 2012, donde vemos como digo yo, la espantosa torta que tenemos que comernos los colombianos, en donde prácticamente el 84% de los propietarios está limitado al 17% de la tierra productiva. La gran propiedad, ustedes ven el pedazo hacia la derecha, la gran propiedad es más de cerca de la mitad, pequeña y mediana propiedad, pues una proporción muy limitada, pero lo más grave, y asociado con el tema que les señalaba yo al principio, es que es en la pequeña propiedad donde se producen los alimentos. No son las grandes plantaciones de caña, de azúcar, forestales, etcétera, las que proveen de alimentos a Colombia. Son las pequeñas propiedades, la pequeña finca campesina. La destrucción de la economía campesina, evidente no solo en la usurpación de tierras, sino en la población desterritorializada, desplazada, precisamente ha generado un inmenso vacío que corresponde precisamente a esa proporción de los alimentos que estamos importando. Obviamente hay otros factores. El proceso de urbanización de la población en unas velocidades muy, muy elevadas ha significado también cambios de dieta, pero lo fundamental es que nosotros perdimos la capacidad de producir nuestros alimentos. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con la distribución de la tierra? Esto que veíamos en la torta, miremoslo en estos mapas. Las zonas en color violeta son las zonas donde predomina la gran propiedad. En el centro tenemos en las cordilleras una mancha que tal vez no se alcanza a ver, de color ladrillo,
que corresponde fundamentalmente al minifundio, las áreas de minifundio. Esto de por sí ya es grave, pero vamos a ver la siguiente gráfica que nos muestra esta distribución de la propiedad de la tierra. Conserven ustedes la localización de la gran propiedad y la localización de la pequeña propiedad. En el al sur del mapa, la Amazonía, están las zonas de áreas protegidas, algunas áreas indígenas, en la costa del Pacífico igual, en la zona central algunas zonas precisamente de reservas forestales, lo que queda de la reserva forestal de la Ley Segunda del año 59. Siguiente, por favor. Y esto yo creo que retrata con mayor amplitud una de las tragedias del país. Si ustedes ven el mapa de la derecha, tiene unas zonas más claras que son las que corresponden a los suelos con potencial agrícola. Es decir, allí están los suelos que tienen una mayor posibilidad de desarrollo en agricultura. Y miren ustedes el otro mapa. El otro mapa es la forma como se sobrepone el área en praderas, es decir, la ganadería y la ganadería extensiva, como veremos, sobre las áreas con mayor potencial agrícola. Siguiente, por favor. Esta es la tipología de la agricultura, de la ganadería colombiana. El 90% de las explotaciones ganaderas corresponde fundamentalmente a lo que se llama pastoreo extensivo, es decir, la cosecha del ganado. Porque aquí hay que tenerlo muy claro, en Colombia la ganadería no es solamente una actividad que genera recursos, no es una actividad que en muchos casos sirve para el lavado de activos, es también una fuente de control, es una fuente de control del territorio. Siguiente, por favor. Hay algunos casos en donde esta dinámica que ha conducido a esta distribución espacial de las formas de apropiación y de uso del territorio y de control de la población han adquirido características muy marcadas. Es el caso de Urabá. Un investigador holandés, Maurice Tenthoff, realizó un estudio sobre cómo se ha configurado el modelo de la implantación de los cultivos para las exportaciones, es decir, esta gran agricultura. Es un modelo que está alimentado fundamentalmente con la mano de obra resultante de los desplazamientos de población, porque eso también tenemos que tenerlo muy claro. No solamente tenemos una población inmensa, desterrada, ubicada en los márgenes de las ciudades, sino que también en las áreas agrícolas, en las áreas urbanas, tenemos una proporción importante de población que está sujeta a condiciones de sobreexplotación laboral. Esto era lo que se llamaba en otra época la confianza inversionista. Sigamos, por favor. En este mapa que les señalaba a ustedes de Urabá, está presente la disposición en donde se desarrollaron estas iniciativas de los cultivos promisorios que se llamaban en el pasado y en el presente plan de desarrollo. Y esta es la otra región crítica, la otra región que está llamando la atención en estos días por el terrible daño ambiental que se ha producido y que se ha producido con el beneplácito del Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente ha descartado cualquier incidencia de las condiciones actuales de explotación en términos técnicos sobre la tragedia de la sequía de la altillanura. Pero en este mapa lo que se ve fundamentalmente es la distribución del proceso de extranjerización de tierras que está asociado a la forma como ilegalmente se distribuyeron tierras que debían corresponder a los pequeños campesinos bajo la figura de la unidad agrícola familiar. Como ustedes saben, este es uno de los grandes conflictos en los que estamos nosotros en el tema de tierras. Siguiente, por favor. El mapa del horror. El mapa en donde figuran títulos, solicitudes y áreas en explotación minera. Recuerdan ustedes posiblemente la distribución de las áreas con mayor potencial agrícola. Miren ustedes cómo está explayado el futuro y el presente de la minería, precisamente sobre buena parte de esas tierras que no son solamente los suelos, sino los acuíferos. Y no son solamente suelos y acuíferos, es población que ha sido igualmente desplazada, desterrada de sus territorios. Es en este espacio
en donde se plantea el desarrollo de la minería con las condiciones que están cubiertas por la famosa locomotora minera. Siguiente. Bueno, pero como les decía yo a ustedes, estamos nosotros en el umbral. Tenemos la inmensa esperanza, creemos que Colombia está en un proceso que va a marcar no solamente nuestro territorio, nuestra sociedad, sino que va a tener una incidencia muy grande en los países vecinos. Es decir, nosotros estamos entrando en ese proceso que se está desarrollando en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, de alguna manera en Brasil, en Argentina. Estamos entrando con un paso propio. Me parece que hay que señalar que el proceso de la cumbre agraria reúne en los puntos que ha presentado el gobierno y con los cuales se plantea la perspectiva de la continuidad de la movilización y del paro agrario, yo creo que apuntan precisamente a estos temas de la recuperación de la producción campesina, la perspectiva de la soberanía alimentaria, el cuidado de los recursos, la preservación de la tierra, el agua, los suelos y los bosques. Siguiente, por favor. Y no estamos hablando de un país excluyente, porque a mí me parece que esto también tenemos que tenerlo claro, y tenerlo claro no solamente de cara al país, de cara a los ámbitos urbanos, a los ámbitos rurales y al mundo que nos rodea. Nosotros estamos diciendo, aquí cabemos todos, aquí caben las perspectivas de asociaciones, inclusive con sectores empresariales, pero con una presencia del Estado que imponga la justicia, que rompa las asimetrías que hasta este momento han significado que las famosas alianzas son alianzas del zorro y las gallinas. No, si estamos hablando de procesos de asociación, estamos hablando de efectivamente favorecer al pequeño productor sin poner en riesgo ni la tierra, ni el territorio, ni los vínculos comunitarios, porque esto es lo que están rompiendo las famosas alianzas productivas que se impulsan desde los gobiernos de comienzos de esta década. Por otra parte, me parece que el país comienza a caminar dentro de esa perspectiva hacia la búsqueda de un nuevo equilibrio entre el campo y la ciudad. Vamos a innovar, seguramente. Vamos a innovar porque ese factor pavoroso que ha sido la guerra también nos está dando muchos elementos de fuerte dinámica en la política, ya no solo en la resistencia, sino también en la política, en la forma de hacer política, en la forma de hacernos sentir en el hemisferio como quienes estamos impulsando un nuevo tipo de sociedad. Esto, diría yo, es como el preámbulo para la conversación que vamos a tener. Muchísimas gracias.